Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema fascinante que estoy seguro que va a atrapar su atención desde el primer minuto. Vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las relaciones en medio de las adversidades, y para ello, hemos elegido un caso que ha cautivado a muchos, el secreto del amor entre Engin y Tuba en medio del conflicto. ¿Cómo es posible que un amor tan profundo florezca y perdure cuando las circunstancias son tan desafiantes? Esa es la pregunta que vamos a desentrañar hoy. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad como este, y a ustedes les asegura no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que denle a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para que les avisen cada vez que publiquemos algo nuevo. Ahora sí, prepárense para un viaje emocional. Engin y Tuba, dos nombres que para muchos evocan una historia de amor intensa, de esas que te roban el aliento y te hacen creer en la fuerza de los sentimientos. Pero, ¿cuál es el verdadero secreto detrás de su relación cuando el mundo a su alrededor se desmorona? No estamos hablando de un cuento de hadas perfecto, al contrario, estamos hablando de una realidad que exige fortaleza, comprensión y, sobre todo, un amor inquebrantable. Lo que vamos a explorar hoy no es solo una historia romántica, sino también una lección sobre la resiliencia humana y el poder transformador del amor genuino. Vamos a analizar los pilares que sostienen su vínculo, las pruebas que han enfrentado y cómo han logrado mantener su conexión intacta, incluso cuando el conflicto amenaza con separarlos. Veremos cómo la comunicación honesta, el apoyo mutuo incondicional y una comprensión profunda de las necesidades del otro se convierten en las herramientas esenciales para navegar las aguas turbulentas. Analizaremos las estrategias que han empleado para proteger su relación de las presiones externas, y cómo han encontrado la manera de crear un espacio seguro para su amor, un santuario donde puedan ser ellos mismos y encontrar consuelo el uno en el otro. Piensen en ello como una masterclass de amor en tiempos difíciles, ¿no creen? El conflicto, esa fuerza omnipresente en la vida, puede manifestarse de mil maneras, desde desacuerdos personales hasta presiones sociales, económicas o políticas. En el caso de Engin y Tuba, estas adversidades no son meros obstáculos menores, sino que a menudo representan verdaderos desafíos que ponen a prueba la solidez de su unión. ¿Cómo es que logran no solo sobrevivir a estas tormentas, sino salir fortalecidos de ellas? Uno de los aspectos cruciales es su capacidad para verse no como adversarios, sino como aliados. Cuando el mundo exterior se convierte en un campo de batalla, ellos eligen ser un equipo. Esto implica una comunicación abierta y honesta, donde cada uno se siente libre de expresar sus miedos, sus frustraciones y sus esperanzas sin temor a ser juzgado o incomprendido. No se trata de evitar el conflicto, sino de gestionarlo de una manera constructiva. Por ejemplo, hemos observado cómo Tuba, a pesar de su naturaleza sensible, ha demostrado una valentía admirable al defender sus convicciones y, al mismo tiempo, al ser el pilar de apoyo para Engin en sus momentos de duda. Y Engin, con su carácter a veces impulsivo, ha aprendido a canalizar esa energía para proteger y nutrir su relación, buscando siempre el bienestar de ambos. Otro elemento fundamental es el respeto mutuo. En medio de cualquier desacuerdo, por intenso que sea, la base de su amor parece ser un profundo respeto por la individualidad del otro, por sus sueños, por sus limitaciones y por sus diferencias. No intentan cambiarse mutuamente, sino que aprenden a amarse con sus virtudes y defectos, y a celebrar esas cualidades únicas que los hacen ser quienes son. Este respeto se traduce en la aceptación, en la comprensión de que cada uno tiene su propio camino y sus propias batallas que librar, y que el rol del otro es estar ahí, ofreciendo un hombro en el que apoyarse, una palabra de aliento, o simplemente la certeza de que no están solos. Hemos visto ejemplos claros de esto en situaciones donde uno de ellos ha enfrentado críticas o presiones externas, y el otro ha salido en su defensa con una lealtad inquebrantable. Esa es la marca de un amor verdadero, un amor que no se achica ante la adversidad, sino que crece y se fortalece con ella. Además, la confianza juega un papel titánico. En un mundo donde la desconfianza puede ser contagiosa, Engin y Tuba han cultivado un nivel de confianza mutua que parece impenetrable. Saben que pueden contar el uno con el otro, que sus promesas son seguras y que sus intenciones son puras. Esta confianza no se gana de la noche a la mañana, sino que se construye día a día, con acciones coherentes, con honestidad radical y con la voluntad de ser vulnerables el uno ante el otro. Cuando uno de ellos se siente débil, el otro es la roca que le da firmeza.
Cuando uno de ellos tiene un gran logro, el otro es el primero en celebrar con orgullo. Esta interdependencia saludable, donde cada uno es un pilar para el otro, es lo que les permite enfrentar cualquier desafío con la certeza de que juntos son más fuertes. Y no podemos olvidar la importancia del perdón. En cualquier relación humana, los errores son inevitables. Lo que diferencia a las relaciones duraderas de las efímeras es la capacidad de perdonar. En Jinituba, a pesar de las tensiones que puedan haber surgido, parecen haber perfeccionado el arte del perdón. No guardan rencores, no se aferran a las equivocaciones pasadas. En cambio, aprenden de ellas y siguen adelante con un compromiso renovado de amar y ser amados. Este proceso de perdón no es una señal de debilidad, sino de una profunda fortaleza emocional y de un deseo genuino de mantener viva la llama del amor. Les permite sanar, crecer y construir un futuro juntos, libre de las cargas del pasado. El secreto de su amor en medio del conflicto, entonces, no reside en la ausencia de problemas, sino en la presencia de herramientas poderosas para afrontarlos. Es una combinación magistral de comunicación efectiva, respeto profundo, confianza inquebrantable, apoyo mutuo constante y la capacidad de perdonar. Es entender que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección diaria, un compromiso activo de nutrir la relación y de estar ahí para el otro sin importar las circunstancias. Han demostrado que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor puede brillar con más intensidad si se cuida y se protege con dedicación. Su historia nos enseña que el amor no es inmune al conflicto, pero sí puede ser el motor que nos impulse a superarlo, a transformarnos y a alcanzar un nivel de conexión más profundo y significativo. Así que, para resumir, hemos explorado cómo en Jinituba han logrado mantener vivo su amor a pesar de las adversidades, destacando la importancia de la comunicación abierta, el respeto mutuo, la confianza absoluta, el apoyo incondicional y el poder sanador del perdón. Su relación es un faro de esperanza que nos muestra que el amor verdadero no solo sobrevive al conflicto, sino que puede florecer y enriquecerse en medio de él. Es una lección valiosa sobre la resiliencia, la fortaleza emocional y la capacidad humana de amar profundamente incluso cuando el mundo parece conspirar en contra. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este análisis tan especial. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar los secretos de este amor tan inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que estos pilares son esenciales en cualquier relación? ¿Hay alguna otra estrategia que ustedes consideren clave para mantener el amor en tiempos difíciles? Por favor, déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido útil o inspirador, por favor, no se olviden de darle un gran pulgar hacia arriba, eso nos ayuda muchísimo a que más gente pueda ver nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquiera que crean que podría beneficiarse de esta reflexión. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Ayúdennos a seguir creciendo para poder traerles más contenido de calidad. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.